¿Qué estás dispuesto a perder por seguir a Jesús? Tu reputación, tus sueños, incluso la aprobación de aquellos que dicen amarte. Y si te dijera que cada paso hacia Cristo dispara una alarma en el mundo espiritual y que el precio que pagas hoy es la semilla de un milagro que aún no ves, no estoy hablando de religión, hablo de guerra. Guerra contra fuerzas que no ves, pero que sientes en las tentaciones que surgen de la nada, en las puertas que se cierran sin explicación, en las voces que susurran, ríndete, no vale la pena. Jesús nunca ocultó la verdad. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Pero, ¿cuántos entienden lo que esto significa? La cruz no es un símbolo de sufrimiento pasivo. Es un instrumento de muerte, muerte al orgullo, a la lujuria, a la necesidad de control. Y esa muerte duele. Hay una razón por la que el apóstol Pablo advirtió: nuestra lucha no es contra carne y sangre. Mientras escuchas estas palabras, hay una conspiración en los lugares celestiales para hacerte dudar del amor de Dios, para distorsionar sus promesas, para convencerte de que el precio es demasiado alto. El enemigo no teme a los cristianos con palabras vacías, teme a los que actúan, aquellos que al decir sí a Jesús desgarran el reino de las tinieblas como un huracán desgarra una tienda. ¿Sabías que cuando eliges perdonar a quienes no lo merecen, los ángeles reciben órdenes de guerra? ¿O que cuando resistes una tentación en secreto, se rompen cadenas espirituales en continentes lejanos? Esto no es poesía, es la realidad espiritual. Pero hay un secreto que el diablo no quiere que descubras. El precio que pagas no es un castigo, es una inversión. Cada lágrima, cada noche de oración, cada no dicho al pecado, acumula una gloria que ningún ojo humano puede ver hasta el día en que todo será revelado. Mientras tanto, el enemigo intenta convencerte de que estás solo. Eso es mentira. Formas parte de un ejército invisible de mártires, profetas y guerreros que, como tú, han elegido perder para ganar. Y cada like, cada suscripción a este canal, cada paz en Cristo escrito en los comentarios, es un grito de guerra que resuena en esta batalla. Sí, has leído bien. Al interactuar con este video, no solo estás apoyando un canal, estás plantando una bandera en territorio enemigo. Pero prepárate, lo que estoy a punto de revelar no es para oídos superficiales. Es para aquellos que entienden que seguir a Jesús no se trata de comodidad, sino de confrontación. Al final de este video, compartiré una oración que los demonios no pueden ignorar. Una estrategia usada por hombres y mujeres que han cambiado el curso de las naciones a través del sacrificio. Pero primero, necesito que hagas algo ahora. Escribe "pagaré el precio" en los comentarios. Estas palabras no son para mí, son para ti. Son un recordatorio de que ahora mismo estás eligiendo en qué lado de la guerra quieres estar. Y si todavía no te has apuntado apúntate, porque lo que viene a continuación no es solo una lección, es un arma. Respira hondo. El precio es alto, pero la recompensa es eterna. Y cada segundo que inviertas aquí podría ser el segundo que desencadene tu victoria más importante. ¿Estás listo para descubrir lo que realmente significa elegir a Jesús y cómo convertir cada ataque del infierno en peldaños hacia tu destino? Entonces no parpadee. Lo que sigue desafiará todo lo que creías saber sobre la fe, la guerra espiritual y el poder invisible de una vida rendida a Cristo. ¿Has parado a pensar alguna vez por qué Jesús sudó sangre en el huerto de Getsemaní? No era solo el miedo a la cruz, era el peso de una elección que reverberaría a lo largo de la historia. Aquella noche se enfrentó a un dilema al que también se enfrenta todo verdadero seguidor: obedecer al Padre, incluso cuando el alma clama por otro camino,
Como Jesús, serás llevado a lugares oscuros donde tu fe no será puesta a prueba por demonios gritones, sino por silencios agonizantes. Es allí, en la soledad de la oración sin respuesta, donde se revela el precio de tu elección por Cristo. Pero, ¿y si te dijera que esos momentos de aparente abandono divino son en realidad campos de entrenamiento? Cuando perseveras en la oración, aunque no sientas nada, cuando eliges perdonar, aunque no veas ningún cambio, estás haciendo lo que hizo Jesús: moldear el carácter a través de la entrega. Un ejemplo práctico: imagina a un hombre que lucha contra la pornografía. Reza, ayuna, pero la tentación persiste. Lo que no ve es que cada vez que cierra los ojos y clama por la pureza, los ángeles libran batallas en su favor. Su persistencia no es fracaso, es daño a las filas del enemigo. Ahora reflexiona, ¿cuántas veces has estado a punto de rendirte porque no veías resultados inmediatos? Sepa que mientras ve este video, se está preparando una cosecha por cada semilla de obediencia que plantó en la oscuridad. El siguiente bloque le revelará cómo convertir sus debilidades en armas espirituales y por qué el enemigo teme más su proceso que sus victorias. El apóstol Pablo se enfrentó a algo que muchos de nosotros tememos: una debilidad que no desaparecía. Él la llamaba espina en la carne, no una molestia física, sino una batalla espiritual que le atormentaba. ¿Por qué permitiría Dios esto? La respuesta está en una verdad que hace añicos las ilusiones. Dios no elimina todas las luchas porque algunas sean combustible para los milagros. Pablo aprendió que cuando se sentía más débil, la fuerza de Cristo se le hacía visible. Sus aparentes derrotas eran en realidad victorias disfrazadas. Piensa en una madre que reza por un hijo perdido por las drogas. Cada noche de llanto, cada palabra susurrada con desesperación parece caer en el vacío, pero en las regiones invisibles esas oraciones son como ácidos que corroen las cadenas que atan a ese joven. El enemigo se ríe del retraso, hasta el día en que se da cuenta de que su persistencia no era falta de fe, sino un arma. Así como el ayuno de Esther preparó a todo un pueblo para la liberación, su insistencia abre portales celestiales. Tú te has dado cuenta de que tus crisis pueden ser trampolines. Una persona deprimida que obliga a sus labios a alabar, incluso sin sentir nada, está haciendo algo más que cumplir un ritual. Está desafiando al reino de las tinieblas con un acto de rebelión sagrada. Cada aleluya ronco, cada paso dado hacia las tinieblas es un golpe en el corazón del acusador. José fue arrojado a un pozo por sus hermanos, pero ese pozo era el camino al palacio. Tu dolor actual podría ser el atajo hacia un propósito que ni siquiera puedes imaginar. Ahora, piensa, ¿cuál es tu espina que, puesta en manos de Dios, puede convertirse en una lanza contra el infierno? Mientras lo piensas, recuerda, hasta la sombra más densa tiembla ante un alma que se niega a rendirse. Cuando Jesús dijo, «Te basta mi gracia» a Pablo, no estaba ofreciendo un alivio inmediato, sino revelando un principio cósmico. La debilidad humana es el escenario perfecto para la fuerza divina. Imaginemos a un pastor que tras años de predicar contra la pornografía, cae en el mismo pecado. La vergüenza le paraliza, hasta que comprende, su caída no es un final, sino una invitación a una gracia más profunda. Al confesar públicamente su lucha, no pierde credibilidad, sino que gana autoridad. ¿Por qué? Porque ahora su mensaje no viene del púlpito, sino de la trinchera. Al igual que Rahab, la prostituta que escondió a los espías de Israel, Dios utiliza lo que el mundo rechaza para confundir a los sabios.
Una mujer adicta al chismorreo, por ejemplo, puede parecer una candidata improbable para el reino, pero cuando reorienta su lengua para orar por los demás en lugar de calumniarlos, su debilidad se convierte en un don de intercesión. Cada palabra que reza rompe las maldiciones que sus chismes han sembrado. El enemigo la utilizó para destruir, ahora Dios la utiliza para reconstruir. Pero aquí hay un riesgo: el orgullo espiritual. ¿Cuántos caen por creer que han vencido solos? Recuerda a Sansón. Su fuerza provenía de su consagración, no de sus músculos. Cuando trató el poder de Dios como algo ordinario, cayó. Así que tu mayor victoria puede convertirse en tu mayor trampa si olvidas que toda fuerza proviene del sacrificio. Ese hombre que superó la pornografía. Si juzga a los que siguen luchando, su victoria se convierte en ceniza. Ahora piensa, ¿qué hábito, qué adicción, qué miedo arrastras como vergüenza? Pero que Dios quiere usar como prueba viviente de que hasta el más frágil puede ser templo del Espíritu. Mientras lo piensas, debes saber esto: hay demonios que se estremecen no ante tu impecable santidad, sino ante tu honesta entrega. Saben que un alma rota en manos de Dios es un arma nuclear en el mundo espiritual. Antes de enfrentarse a Goliat, el salmista David rechazó la armadura de Saúl, un gesto que parecía una locura, pero que escondía una profunda verdad. Dios no utiliza equipo humano para ganar batallas espirituales. Él trabaja a través de lo que el mundo considera insuficiente. Piensa en alguien que sufre ansiedad crónica. Cada ataque de pánico le parece un gigante invencible, hasta que descubre que su vulnerabilidad es el talón de Aquiles del enemigo. En lugar de huir del miedo, empieza a rezar durante sus crisis. Y poco a poco, esa debilidad se convierte en una alarma espiritual que le avisa de la guerra con promesas bíblicas. Igual que David utilizó piedras para derribar a un gigante, Dios convierte tus traumas en proyectiles. Un ejemplo: un hombre abandonado por su padre, arrastra una herida que le hace dudar del amor de Dios. Pero cuando utiliza este dolor para adoptar niños huérfanos, cada gesto de amor se convierte en un martillo contra las mentiras que le decían. No eres digno de ser llamado hijo. El enemigo planeó destruirlo mediante el rechazo, pero Dios dio la vuelta a la tortilla y lo convirtió en padre de muchos. Hay un patrón en las Escrituras. Lo que el enemigo utiliza para derribar, Dios lo utiliza para levantar. La cruz es el mejor ejemplo, un instrumento de tortura transformado en símbolo de salvación. En tu vida esto se repite. Esa tentación que casi te destruye puede ser el púlpito desde el que prediques la liberación a los demás. Pero cuidado, esto solo ocurre cuando dejas de luchar contra la debilidad y empiezas a combatirla, entregándola a Dios. Reflexiona ahora: ¿qué Goliat de tu vida está esperando ser derribado no por tu fuerza, sino por tu entrega? Mientras piensas en ello, debes saber esto: el mismo Dios que usó una piedra para cambiar la historia puede usar incluso lo que has escondido por vergüenza para escribir un capítulo de gloria en tu vida. En el valle de Ela, mientras el ejército filisteo se burlaba, David no solo vio a un gigante, vio una oportunidad para que Dios revelara su gloria allí donde los hombres solo veían derrota. Pero hay un detalle que se pasa por alto en esta historia. Antes de que Goliat cayera, David recogió 5 piedras. ¿Por qué 5? Algunos dicen que fue por Goliat y sus 4 hermanos. Pero aquí hay un misterio mayor. Dios siempre te da más armas de las que necesitas para demostrar que la victoria no depende de la cantidad, sino de la obediencia. Piensa en una mujer que ha fracasado 3 veces intentando dejar una adicción. Se siente como David cargando piedras inútiles.
hasta que se da cuenta de que cada recaída le ha enseñado algo diferente. La primera piedra fue la perseverancia, la segunda, la humildad, la tercera, la dependencia de Dios. Cuando llegó el cuarto intento, no utilizó las piedras, se las entregó a Dios, y fue precisamente entonces cuando cayó el gigante. El enemigo se reía de sus intentos fallidos, pero no se daba cuenta de que cada fracaso era un peldaño en la estrategia de Dios. Al igual que José fue arrojado a un pozo por sus hermanos, Dios permite caídas que parecen definitivas, pero que son preparativos para el encuentro. Imagina a un pastor que, tras un escándalo, es rechazado por su iglesia. Años después, funda un ministerio que rescata a líderes caídos, porque ha comprendido lo que nadie le enseñó: el poder de un testimonio roto. Su caída no fue el final, fue la primera piedra. Pero aquí está el secreto: las piedras que llevas no son para tirarlas, son para recordarlas. Cada una representa una promesa, una lección, una cicatriz que Dios utilizará. El Salmo 23 dice: «Preparas una mesa ante mí en presencia de mis enemigos». Esa mesa no está después de la batalla, está en medio de ella. Mientras Goliat grita, Dios te está sirviendo comida espiritual, y el enemigo observa impotente. Reflexiona: ¿qué piedras llevas encima que parecen inútiles, pero que en realidad son una prueba silenciosa de que Dios ya ha preparado tu victoria? Mientras piensas en ello, recuerda: el mismo Dios que utilizó una onda para derribar a un gigante está esperando a que dejes de contar las piedras y empieces a confiar en las manos que te las dieron. Tras la caída de Goliat, David no guardó las piedras restantes como trofeos, sino que se convirtieron en recordatorios silenciosos de que Dios nunca da lo justo, sino más. Pero hay un misterio en las sombras de esta historia. Mientras el ejército filisteo huía, David se apresuró a cortar la cabeza del gigante. ¿Por qué? Porque en la guerra espiritual, las victorias parciales son peligrosas. El enemigo puede resurgir si no destruyes completamente sus raíces. Piensa en alguien que ha vencido una adicción, pero mantiene recuerdos ocultos, un número de contacto, una foto, un lugar. Estas son las cabezas de Goliat que el enemigo utiliza para regenerar la batalla. Igual que Acán escondió un botín prohibido en Jericó y trajo la derrota a Israel, nuestras concesiones secretas dan legalidad a la oscuridad. Pero hay una salida: destruir los altares del pasado. Un ejemplo práctico: esa canción que te aleja de Dios, aunque sea solo una. Borrarla no es radicalismo, es una declaración de guerra. Cuando Jesús expulsó legiones de demonios, estos pidieron no ser enviados al abismo. En lugar de eso, se metieron en cerdos, símbolo de que el enemigo siempre busca un cuerpo en el que habitar. Sus concesiones son cerdos que él utiliza para volver. Pero aquí está la esperanza. Igual que los cerdos se arrojaron al mar, Dios puede ahogar tus tentaciones si no negocias con ellas. ¿Y tú, qué cabezas de Goliat siguen sonriendo en tu vida? Un resentimiento no perdonado, un hábito que minimizas. Mientras reflexionas, recuerda: cada no que digas al pecado es un martillazo a las estacas del infierno. Y si has superado algo antes, di: pago el precio por haber elegido a Jesús. Estas palabras no son solo un testimonio, son profecías de la derrota del mal. Ahora imagina esto: mientras escribes «pagaré el precio», los ángeles están grabando tu declaración en el cielo. Cada like, cada compartir, amplifica ese decreto. No solo estás borrando las huellas del pasado, estás dibujando el futuro con la tinta de la obediencia. ¿Qué viene después? Una revelación que expondrá cómo tus elecciones diarias desencadenan terremotos en el mundo espiritual y por qué el enemigo teme tu consistencia más que tus grandes victorias.
Tras la caída de Goliat, David no se convirtió en rey inmediatamente. Pasó años huyendo de Saúl, perseguido por quienes debían protegerle. ¿Por qué permitió Dios esto? Porque en el desierto es donde Dios convierte a los guerreros en reyes. En las oscuras cuevas, David aprendió una verdad que solo entienden los perseguidos. Las cicatrices que escondes son los mapas que guiarán a otros hacia la libertad. Mientras luchas contra la crítica, la traición o la soledad, se está tejiendo un propósito oculto. Imagina a una mujer calumniada por sus compañeros de iglesia. Llora, cuestiona a Dios, hasta que se da cuenta de que su dolor le ha permitido discernir mentiras disfrazadas de piedad. Al igual que David escribió salmos en el desierto, ella comienza a registrar oraciones que, años más tarde, salvan almas en crisis. El enemigo planeó silenciarla, pero Dios utilizó su veneno como antídoto para miles de personas. Hay un patrón en las Escrituras. Dios utiliza a aquellos que quieren destruirte para construir su reino. José fue acusado falsamente y encarcelado, exactamente donde se encontraría el mayordomo jefe del faraón. Su celda no era un castigo, era un corredor hacia el palacio. De la misma manera, tus cuevas actuales, soledad, incomprensión, dolor, son laboratorios donde Dios mezcla tu sudor con su poder para crear algo que atormenta el infierno. Pero cuidado, el desierto también es un campo de minas. Sansón jugó con sus propias reglas y lo perdió todo. Su fuerza no fue derrotada por un ejército, sino por un momento de descuido. Así que tus victorias pasadas no te inmunizan contra futuras caídas. Ese hombre que venció la adicción, si confía en su propia fuerza, será tragado por la próxima tentación. Ahora reflexiona. ¿Qué cuevas de tu vida albergan promesas disfrazadas de pruebas? Mientras piensas, recuerda, el mismo Dios que utilizó el desierto para forjar a David te está moldeando en las sombras. Y cada paso de obediencia en la oscuridad enciende una antorcha que iluminará el camino de otros y sacudirá las puertas que oprimen a tu familia, tus sueños, tu vocación. En la cruz, mientras el cielo se oscurecía y Jesús susurraba, «Consumado es», un terremoto sacudió la tierra. Pero el temblor más fuerte no fue físico, fue espiritual. En ese momento, las puertas del infierno temblaron no porque Jesús estuviera muriendo, sino porque moría como un vencedor. Su muerte parecía una derrota, pero fue un golpe estratégico a las entrañas del mal. Igual que José dijo a sus hermanos, «Vosotros pretendíais el mal contra mí, pero Dios lo convirtió en bien». Cada dolor que lleves hoy puede ser el detonante de un milagro que reescriba la historia. Imagina a una madre que lleva meses rezando por su hijo en coma. Los médicos dicen que no hay esperanza, pero ella persiste. Un día cualquiera, mientras lava la ropa, una lágrima cae en el cubo y en ese momento, invisible para todos, un demonio que tenía cautivo al joven suelta un grito y huye. La lágrima, mezclada con el jabón, se convierte en un símbolo. Los sacrificios cotidianos son armas invisibles. Igual que la sangre de Cristo en la cruz, parecía una derrota, pero rompió cadenas cósmicas. Su obediencia silenciosa está creando grietas en el reino de las tinieblas. Hay un principio en las Escrituras que mucha gente ignora. Dios trabaja en ciclos. Elías se enfrentó al monte Carmelo, pero luego huyó de Jezabel. Pedro caminó sobre el agua, pero se hundió. Sus caídas no borraron sus victorias, fueron parte de su entrenamiento. ¿Te has preguntado alguna vez por qué se repiten algunas batallas? Es porque cada asalto no es un fracaso, es un nivel más profundo de liberación. El enemigo intenta cansarte, pero no comprende que te estás forjando para la eternidad. Ahora, reflexiona.
¿Qué muerte en tu vida? Un sueño, una relación, una esperanza está a punto de revelarse como semilla de resurrección. Mientras piensas en ello, debes saber que el silencio de Dios no es ausencia, es el aliento que precede al milagro. Al igual que Jesús durmió en la barca durante la tormenta, Él te está entrenando para que descanses en el caos. Porque lo que viene a continuación no consistirá en sobrevivir, sino en resucitar. Has llegado hasta aquí. No es casualidad. Mientras veías este vídeo, algo cambió en el mundo espiritual. Puede que no te hayas dado cuenta, pero tus elecciones en este preciso momento pueden sellar destinos, el tuyo y el de los demás. Enhorabuena por no huir de la verdad, incluso cuando corta como un cuchillo. Pero cuidado, esto no es un final feliz, es un comienzo sagrado. ¿Te has fijado alguna vez en que en las guerras antiguas los soldados no celebraban solos las victorias? Encendían hogueras en las cimas de las montañas para que toda la nación supiera: se ha ganado la batalla. Tu like, tu comentario, tu inscripción no son gestos vacíos, son hogueras espirituales. Cada pagaré el precio, escrito en los comentarios, es una señal de humo para alguien perdido en el desierto de la duda. Cada acción es un grito al algoritmo: este mensaje salva vidas. Y cada suscripción es más que un clic. Es usted diciéndole a la oscuridad: estoy en el ejército y no me echaré atrás. Pero existe un riesgo, la ilusión de que mirar es suficiente. Imaginemos a un hombre que compra una espada pero nunca la utiliza. La adorna en la pared, orgulloso de ella, hasta el día en que unos invasores irrumpen en su casa y se da cuenta de que poseer el arma no es lo mismo que luchar con ella. Lo mismo ocurre con su fe. Puede acumular vídeos, estudios, oraciones, pero si no actúa, no hace más que decorar la pared. Así que apúntate ya, no para acumular conocimientos, sino para entrenarte para la guerra. Y cuando hablo de proteger tu casa, no me refiero solo a las paredes. Tu corazón es la fortaleza invisible que el enemigo más desea invadir. ¿Sabes por qué los antiguos filósofos vigilaban los templos día y noche? Porque sabían que lo sagrado atrae a los profanadores. Tu familia, tus sueños, tu paz, todo eso son templos. Y mientras dudas en inscribirte, en compartir, en declarar paz en Cristo, hay una brecha en el muro. Ahora, permítame ser franco. Si aún no se ha inscrito, ¿por qué? ¿Es miedo al compromiso? O peor, complacencia espiritual. Recuerda a Lot: salvó su vida, pero perdió a su mujer porque miró atrás, añorando lo que era cómodo. No seas como él. Si ya estás suscrito, levanta ahora tu mano invisible. Formas parte de un ejército que reza, ayuna y lucha en la sombra. Tu silencioso perfil de YouTube es ahora un faro para los náufragos espirituales. Pero hay algo que debes hacer antes de irte. Permanece en silencio durante 30 segundos. Cierra los ojos. Siente el peso de este mensaje. Escucha lo que Dios quiere decirte en el secreto de tu espíritu. Hay una promesa escondida allí. Una palabra que solo se revelará si te detienes. Tómate tu tiempo. La paz que buscas no está en la próxima notificación, está en este mismo momento de entrega. Mientras callas, imagina: cada like que das aquí enciende una vela en un lugar oscuro. Cada suscripción refuerza una cadena de intercesión. Y cada paz en Cristo en los comentarios. Eso es un suspiro de alivio en el cielo, confirmando que no estás solo. Ahora, respira. El silencio no está vacío, es donde Dios susurra.